Hola inadaptados, aquí les dejo la segunda parte de Relatos de Traileros. Espero que les guste y si es así, regálame un like y suscríbete. Recuerda que si quieres contar tu historia, mándamela por Instagram a Inadaptado Paranormal. Te estaremos esperando. Eran las 3:14 a.m. en La Rumorosa. El viento aullaba entre las rocas como si la montaña misma tuviera pulmones. Julián, un trailero con 20 años de experiencia, mantenía los ojos fijos en el asfalto. Sabía que esa carretera no perdonaba errores, pero el cansancio era un peso muerto sobre sus párpados. Para mantenerse despierto, Julián hablaba solo. Sin embargo, esa noche sintió que el aire dentro de la cabina se volvía denso y gélido. A pesar de tener la calefacción al máximo, de repente, el sensor de proximidad del lado del copiloto comenzó a pitar con una insistencia frenética. No hay nada ahí, se dijo a sí mismo, mirando el asiento derecho que estaba cubierto con herramientas y mapas. El pitido se detuvo bruscamente. Julián sintió un alivio momentáneo hasta que miró el retrovisor interno. En el reflejo veía un niño sentado en su litera trasera. El pequeño estaba empapado con la piel en un tono grisáceo y los ojos completamente negros. Antes de que Julián pudiera gritar, el niño susurró: «Mi papá dice que vas muy rápido». Julián frenó en seco, el camión chirrió y quedó atravesado en la carretera. Al encender la luz de la cabina, no había nadie. «Es el sueño», jadeó, secándose el sudor frío. Decidió bajar para revisar los neumáticos, pero al rodear el remolque, vio algo que le detuvo el corazón. Huellas de manos pequeñas y llenas de lodo en todas las ventanas desde afuera y por dentro. Al subir de nuevo a la cabina, el olor a podrido inundó el espacio. Miró el tablero y vio que la cámara de seguridad interna estaba activa. En la pantalla se vio a sí mismo sentado frente al volante, pero a su lado una figura alta sin rostro y vestida de negro la rodeaba el cuello con las manos esqueléticas. Julián intentó abrir la puerta, pero los seguros se bajaron solos. Por el radio de banda civil, una voz distorsionada por la estática gritó: «Llegamos a casa, Julián». Lo último que se registró en la caja negra fue el camión acelerando por sí solo hacia el precipicio, mientras los gritos de Julián se mezclaban con una risa infantil que no venía de este mundo. Héctor transportaba carne refrigerada hacia el norte. Era una ruta rutinaria por una carretera estatal que atravesaba densos bosques. A mitad de camino, una patrulla le hizo señas para que se detuviera en un paradero improvisado cerca de una vieja gasolinera abandonada. 3 hombres con uniformes desgastados y sonrisas demasiado amplias le pidieron revisar el cargamento. «Reportan robo de mercancía, chofer», dijo el más alto, cuya placa de identificación estaba en blanco. Héctor, nervioso, abrió las puertas del remolque. El vapor frío salió revelando las reses congeladas. Uno de los oficiales entró al refrigerador. Héctor escuchó un sonido extraño como de algo masticando. «¿Todo en orden?», dijo el hombre al salir limpiándose una mancha roja de los labios. «Pero nos gustaría invitarlo a cenar. Es tradición con los que pasan por aquí a esta hora». Héctor declinó cortésmente y subió a su unidad, pero su camión no arrancaba. Los hombres se quedaron parados frente al parabrisas sin parpadear. Desesperado, Héctor bajó de nuevo y vio que los cables del motor
habían sido cortados limpiamente. Al girarse, los hombres ya no estaban. Corrió hacia la parte trasera del camión buscando su linterna, pero las puertas del remolque estaban abiertas de par en par. Al entrar, el horror lo paralizó. Ya no eran reses lo que colgaban de los ganchos, eran cuerpos de otros traileros que habían desaparecido meses atrás, perfectamente conservados por el frío, pero con cortes quirúrgicos que les quitaban la piel de la cara. Al fondo del remolque vio su propio nombre escrito en una etiqueta colgada de un gancho vacío. Escuchó el sonido de la puerta cerrándose y el cerrojo del exterior deslizándose a través de las paredes de metal. La voz del oficial susurró: la carne de la ciudad siempre es más dulce cuando tiene miedo. Héctor sintió como el motor del camión finalmente encendía, pero no era él quien conducía. El camión se alejaba de la carretera principal, hundiéndose en el profundo del bosque hacia el matadero de carne humana. Ricardo siempre usaba el GPS, pero esa noche una desviación por obras lo mandó al camino de tierra, que no aparecía en los mapas. El letrero decía: bienvenidos a Finisterra, solo ida. Pensó que era una broma local. Después de conducir por una hora, pasó por una gasolinera con un letrero de neón parpadeando. 5 minutos después, pasó por la misma gasolinera y luego otra vez. Ricardo, confundido, marcó el kilómetro en su tablero. No importaba cuánto aceleraba, la carretera se repetía cada 500 metros. El paisaje exterior empezó a degradarse. Los árboles ya no tenían hojas, sino ramas que parecían dedos humanos suplicantes. Intentó sintonizar la radio, pero solo se escuchaba su propia voz. Era una grabación de él mismo minutos antes maldiciendo por el desvío. De pronto, la grabación cambió. Se escuchaba a sí mismo gritando de dolor, suplicando que aquello se detuviera. Miró por la ventana y vio que el asfalto estaba desapareciendo, dejando ver un suelo hecho de huesos triturados. Otros camiones estaban estacionados a los lados, oxidados y cubiertos de una vegetación negra y pulsante. Dentro de las cabinas, los esqueletos de los conductores aún tenían las manos aferradas al volante. Ricardo frenó y saltó de la cabina decidiendo correr de regreso, pero al tocar el suelo sintió que sus pies se hundían en una masa orgánica. Al mirar hacia atrás, su propio camión ya no era de metal. La carrocería palpitaba con un corazón y faros que eran ojos, que lo observaban con odio. Una figura emergió de la oscuridad. Era él mismo, pero envejecido décadas, con la piel pegada a los huesos. «No intentes salir», le dijo su otro yo con una voz quebrada. Llevó 1000 años intentando encontrar la salida de este kilómetro. Ricardo sintió cómo su piel empezaba a endurecerse y sus dedos a alargarse, convirtiéndose poco a poco en parte de la carretera. El GPS finalmente habló con una voz inhumana. Ha llegado a su destino final. El motor rugía, un ronroneo constante que se había convertido en la banda sonora de la vida de Javier. Miles de kilómetros, café amargo y la soledad del asfalto eran sus compañeros. Aquella noche, sin embargo, la soledad se sentía diferente, pesada, casi tangible, como una carga extra de su remolque. Javier conducía por la ruta 37, una vía secundaria que serpenteaba a través de densos bosques de pino. La luna, una uña plateada en el cielo de terciopelo, apenas perforaba la oscuridad. De repente, un destello en el retrovisor vio lo que parecía ser una luz trasera roja, parpadeando débilmente en el arcén. «Problemas», murmuró, más por costumbre que por una verdadera expectativa.
Redujo la velocidad y decidió echar un vistazo. La luz provenía de una camioneta vieja destrozada, medio oculta entre los árboles. Al acercarse, Javier vio algo más, una silueta. No era una persona, sino una figura extraña, alta y delgada, parada junto a la camioneta. Parecía estar inclinada sobre algo. Un escalofrío le recorrió la espalda. Decidió pasar de largo. La carretera era solitaria y esa escena no le daba buena espina. Apenas había avanzado unos metros cuando una serie de golpes secos resonaron en la parte trasera de su cabina. Javier pisó el freno, el camión se sacudió y se giró rápidamente. No había nada, solo la oscuridad y el sonido del viento. Volvió a arrancar, el corazón latiéndole con fuerza, pero los golpes regresaron esta vez más fuertes, más insistentes, como si alguien intentara abrirse paso desde el comportamiento de carga. Miró los espejos, pero nada. Pero podía sentirlo, podía oírlo, pero no podía verlo. Detuvo el camión en seco. Las luces traseras iluminaban el remolque. No había nada afuera. La lona estaba tensa, las puertas bien cerradas. Abrió la puerta de la cabina respirando el aire frío de la noche. ¿Hay alguien ahí?, gritó al viento. El silencio fue la única respuesta. Mientras volvía a subir, un sonido metálico le hizo detenerse. Provenía debajo del camión. Con su linterna, Javier se agachó. No había nada visible, pero al mover el haz de luz hacia el eje trasero, vio algo que le heló la sangre. Una mano. No era una mano humana, era larga, huesuda y pálida, con dedos inusualmente largos que se aferraban a la barra estabilizadora. Las uñas eran negras y afiladas como garras. Javier, parpadeando, incrédulo, la mano se movió como si intentara atrapar. Soltó un grito y se levantó de golpe, retrocediendo unos pasos. Tropezó en la oscuridad. La linterna se cayó rodando hasta detenerse. Su luz temblorosa iluminaba la parte inferior del camión y ahí estaba. No era una mano, sino un brazo entero, y luego otro, emergiendo de la oscuridad debajo del remolque. Era una criatura delgada hasta la extenuación. Su piel era un blanco enfermizo que contrastaba con los negros abismos de sus cuencas oculares vacías. Su cuerpo era largo y segmentado como el de un insecto, pero con una forma humanoide retorcida. Estaba aferrada a los bajos de su camión, trepando lentamente. Javier corrió hacia la cabina. Los golpes y crujidos debajo del camión se hacían más fuertes. Encendió el motor, pisó el acelerador a fondo. El camión se lanzó hacia adelante. Las ruedas rechinaron sobre el asfalto. Miró por el retrovisor. La criatura ya no estaba debajo, estaba sobre el remolque. De pie, erguida, con su silueta espantosa, recortada contra la pálida luz de la luna. Sus brazos largos se extendían y Javier pudo ver algo que se agitaba en sus manos. Eran los restos de la lona, rota y desgarrada. Y lo que llevaba debajo no podía distinguirlo, pero era grande y pesado. La criatura se movía con una agilidad antinatural, caminando sobre el remolque, como si no pasara nada, acercándose lentamente a la cabina. Javier aceleró más. El camión temblaba, sudaba frío, el pánico le quemaba la garganta. Escuchó un crujido y luego otro. Algo estaba golpeando el techo de la cabina. Miró hacia atrás, pero el techo era metálico y no podía ver nada. Los golpes se intensificaron, acompañados de un raspado horripilante. Con garras de acero arañando el metal, el sonido era insoportable, como si el techo fuera a ceder en cualquier momento. De repente, un pedazo de metal se desprendió, dejando un agujero dentado.
Un ojo blanco, sin iris, sin pupilas, miraba a Javier a través del agujero. Javier gritó. El terror lo inundaba. Giró el volante bruscamente. El camión patinó saliéndose de la carretera y chocando contra los árboles. El impacto fue brutal. Todo se oscureció. Cuando Javier recuperó la conciencia, el silencio era lo primero que notó. El motor estaba muerto. La cabina estaba destrozada. Se incorporó. Con una dificultad, la luna seguía ahí, inmutable. Miró por el agujero del techo. La criatura ya no estaba. Un gemido débil y apagado le llegó desde el remolque. Javier sintió un nudo en el estómago. Con un esfuerzo sobrehumano, abrió la puerta de la cabina y se arrastró hacia el exterior. Caminó cojeando hacia la parte trasera del camión, su corazón latiéndole como un tambor de guerra. Las puertas del remolque estaban abiertas de par en par. La lona destrozada colgaba en jirones. La carga se había ido, pero al interior, en el suelo del remolque, había algo, un bulto oscuro. Se acercó, la linterna en la mano, la luz tembló sobre lo que vio. Eran las piernas de la figura que había visto junto a la camioneta destrozada. Estaban cortadas limpiamente, con la carne expuesta y los huesos astillados, y a su lado había un rastro de sangre, pero no era rastro de sangre de las piernas, era más grande, más denso, como si algo había sido arrastrado. La criatura no había estado buscando llevarse su carga, estaba dejando la suya. Javier cayó de rodillas, el estómago revuelto. El bosque permanecía en silencio, pero ahora, para él, el silencio era más aterrador que cualquier grito. Sabía que nunca más volvería a ver la carretera de la misma manera. El rugido del motor, el ronroneo constante, ahora sería el sonido de una amenaza latente. Y en la oscuridad del bosque, bajo la uña plateada de la luna, Javier supo que esa criatura no solo acechaba la ruta 37, sino ahora viajaba con él en cada kilómetro, en cada sombra, en cada silencio de su eterno viaje. Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y si es así, regálame un like, un comentario o suscríbete. También recuerda que puedes mandarme tu historia a través de Instagram en Inadaptados Paranormal. Estaré encantado de escucharla. Y sin más que decir, como siempre les digo, Si es que puedo.